está. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Lo digo de corazón. A esta edad, la verdad que uno ya casi se puede permitir decir solo las cosas que siente honestamente. No lo digo por cumplir, es difícil encontrar sitios donde existe la coherencia entre lo que se escribe y se hace. Cuando he leído en la página web Alta Excelencia Humana, puedo decir por experiencia, yo no sabía nada hace 6 meses del Hospital San Rafael, pero en cada llamada, cada secretaria, cada persona que ha contactado conmigo, he notado que había un esfuerzo especial porque se notase primero la comunicación humana, y no me refiero solo a la presidenta de la Fundación, sino a cada secretaria, al director médico, cada una de las personas que he ido encontrando a lo largo de este camino, me ha hecho sentir que todavía en la medicina la humanidad o el trato primero a la persona está por delante. Así que para mí es un ejemplo. Sé que venir a Galicia garantiza siempre hacer de la diferencia acogida. Esto se siente. Yo creo que esto lo tenemos que hacer presente a través de mi amistad con Ángel Carracedo. He recibido muchos ejemplos de ello. Pues muchas gracias también por permitirme estas horas que voy a estar aquí, sentir de nuevo que las cosas que nos hacen diferentes nos pueden unir tanto y enriquecernos tanto por estar aquí estos días. Y por último, para decirles, quedan pocos científicos en el mundo, hay mucho productor de resultados. La ciencia se ha convertido en una feria, yo digo una feria de resultados, igual que en los mercados. La gente va, vende sus cosas, cada uno tiene su hipótesis que quiere demostrar, nadie se plantea que uno es simplemente un buscador de la verdad, que observa y que a lo mejor tiene el privilegio de, durante el tiempo que vive, asistir al conocimiento de algo. Gente que tenga por delante la humildad y ponga por delante la verdad a su autoría sobre los resultados, no quedan muchos. Es triste decirlo, y uno de los grandes ejemplos está aquí en Galicia, es el doctor Ángel Carracedo, mi amigo Ángel, de quien les puedo decir que es difícil encontrar a alguien que hable mal de él en el mundo. O sea, he coincidido con él en aviones en Colombia, en México, en Europa, en no sé cuántas cosas, que representan no solo Galicia, representan la verdad y la humildad por delante de la información. Quedan pocos científicos y yo espero, Ángel, que nos acompañes muchísimo tiempo siendo ejemplo como ha sido para el desarrollo de esta disciplina, no en Galicia y no en España, sino manteniendo los valores, no sé si decir morales, que es muy grande, o espirituales, que quizás son la palabra que mejor define, es decir, poner la vida, el cuidado de la persona como marco donde encajar la ciencia, los resultados, haciendo ciencia de excelencia. Y por último, quien la acompaña, María Isidoro, es parte de esa generación, el banquillo de la gente que viene detrás, representando desde la humildad, donde la ven probablemente una de las personas que encaja mejor este tipo de valores en la ciencia. He tenido la suerte de estar vivo hoy, estar aquí, poderlo decir, o sea que si fallezco hoy es una de las cosas que tenía pendiente de decir y se los digo de corazón. Voy a hablarles de la medicina personalizada, espero no ser muy pesado, y como me han dado la oportunidad de hablarles, tienen esta desgracia, pues yo voy a soltar las 4 cosas que he conseguido aprender a lo largo de 35 años, y de nuevo, si fallezco mañana en el avión, esto queda dicho, y la responsabilidad les queda a ustedes. Yo creo que he tenido muchas audiencias en el mundo, pero algo tan selecto como lo que tengo aquí se me ha dado pocas veces, y por tanto voy a aprovechar la oportunidad. Me pasa la siguiente, me la paso yo mismo. Miren, este es el problema que tenemos. No les voy a traer problemas nuevos. Me dice, por favor, cómo ven. Los catedráticos de universidad no sabemos ni para pasar las diapositivas. A ver, hemos conseguido, me decía hace poco un buen amigo, un senador me decía, no empieces contando los problemas porque todo el mundo sabe que el gasto en medicamentos es muy alto, no le empieces a contar los problemas porque de momento empiezas a bloquear, la gente empieza a pensar de otras cosas. Tampoco les cuentes si se han planteado que el principal causa de muerte en el mundo en jóvenes es el suicidio. Tampoco empieces a decirles eso porque se te bloquean y se van. Tú empiezas a contarles lo positivo. Le he empezado a hacer caso. Cuando yo estudiaba medicina, la farmacología era sencilla, teníamos pocas herramientas y hay que reconocer que hemos conseguido cosas. Cuando yo acabé la carrera, se recuerdan, o no recuerdan porque no me conocían, pero el SIDA era incurable, parecía incurable, había pánico por quien había visto un paciente. Hoy lo hemos convertido en una enfermedad crónica. Luego existe capacidad y potencial en el mundo de resolver los problemas y lo hemos conseguido en el SIDA. El cáncer de mama es terrible y tremendo, pero hemos dado avances tremendos. Hoy casi lo podemos convertir en una enfermedad crónica, entonces, en muchos casos. Luego, por tanto,
hemos conseguido fármacos extraordinarios, pero también pagamos un precio alto, y es que no solo producen beneficio, en algunos casos producen reacciones adversas, y estamos además en una época, estoy tentado de contarles todavía el problema, creo que no, les voy a contar las ventajas. Tenemos en España, yo creo que nadie se da cuenta que tenemos todos los fármacos que existen a disposición en la humanidad, a disposición de todo el mundo y sin restricciones de ninguna clase. Yo no sé si ustedes conocen otra situación similar, pero yo no la conozco en el mundo entero. Tenemos 30 y tantos mil productos que puede utilizar cualquiera, y no hay otros productos mejores en ningún lugar del planeta en este momento a disposición. Están a disposición de todos los médicos. El problema es si hemos conseguido o no hacer una administración responsable, o cómo podemos hacer para seguir al menos, como dice el otro, virgencita que me quede como estoy, seguir manteniendo la situación que tenemos. Porque no va a ser fácil, y yo creo que hay cosas que podemos hacer. Esto se lo hicimos nosotros al profesor de pediatría, que era muy pesado, y un día le quitamos las diapositivas, a ver si realmente se preparaba la clase. Es una prueba que hay que hacer con cualquier catedral. Les voy a poner, es verdad, por cierto, no grabe esto, no diga que el pobre está muy mayor, entera que aquel día no funcionan las diapositivas. Mire, tomemos como ejemplo el lugar donde estoy últimamente. Estos saben que es la España atlántica, tenemos la España fenicia en el otro sitio, por la ruta de La Plata para acá estamos otra gente, y ahí vimos 1 millón de personas discretas. Digo esto de la España atlántica porque se nos olvida que aquí hay, bueno, hay otra visión. No te preocupes. Qué maravilla. Pues nada, ahora encima les distrae. Mira, aquí quedamos, no lo voy a pasar, Ángel siempre pone una diapositiva, una aldea gala, aquí queda otra, ¿no? Esto es la España atlántica, es verdad, somos gente discreta, no nos gusta mucho la ostentación, el negocio viene detrás de la amistad, la solidaridad, la familia, y es cierto que sus valores están ahí. Digo esto, no por hacer propaganda del sitio donde estoy, que no vaya mucha gente, que en aquello como está preservado, sino porque hay gente discreta que no gasta mucho por gastar. Aquí queda 1 millón. Ustedes saben que después de la guerra civil la mitad de la población se la llevaron para trabajar en sitios que tenían más necesidades, necesitaban mucho más dinero, quedó la mitad, y de esa mitad quedan 1 millón de personas. ¿Saben cuántos medicamentos hemos comprado este año? 500 millones de euros para este 1 millón de personas. No voy a poner una diapositiva porque no les quiero contar el problema. Llena de camiones, vamos a tener que importar humanos para que se coman tanta pastilla, eso lo decía. 500 millones de euros en pastillas, muchísimo fondo. No les voy a hablar del problema económico porque eso viene detrás. Tenemos dinero todavía, no podemos pagar, sino cuáles son los problemas derivados del consumo de tanto. Miren, a ver si ahora ya funciona. ¡Qué maravilla! Esto está sin publicar, hace poco acabamos de terminar un trabajo que nos hemos dicho, llevo toda la vida trabajando desde lo pequeño, lo molecular, nos vamos a lo grande y a tomar el sistema de salud porque hay un objetivo. En mi generación, cuando acabé, la gente se moría porque no tenía medicamentos. Yo recuerdo el norte de Extremadura, la Sierra de Gata, las Urdes, etcétera, que había bocio endémico con cretinismo, no porque faltaban medicamentos, faltaba sal. Y esto lo hemos vivido, yo lo he vivido. Yo recuerdo llegar gente al hospital cuando era residente, que llegaba con tumores, con moscas en pastores o gente de campo, porque no había accedido al sistema sanitario. Esto ha desaparecido, gracias a Dios. Ahora hemos puesto un sistema a disposición de toda la gente, y además con barra libre, vaya cada vez que quiera y consuma lo que quiera, que aquí nos sobra. Hemos hecho un estudio ahora a lo grande, no vamos a mirar el sistema de salud entero de este 1 millón de personas tomada como cohorte de la población europea, y vamos a tomar toda la gente que va y utiliza a lo largo del año una vez el sistema, y nos hemos concentrado en la parte superior, en el percentil 90, ¿me siguen, verdad? O sea, aquella gente, si ponemos toda la gente que utiliza el sistema, aquella gente que lo utiliza por encima del 90%, pues son el 30% de la población, buscando dónde están los problemas para intentar resolverlos. Es decir, el 90% del uso lo da el 30% de la población. Pónganle un nombre, sí puede haber mucho problema social ahí, pero también hay problemas biológicos que en este caso son los que nos interesan. Fíjense, de ese grupo de hiperfrecuentadores, son el 30% de la población, es el responsable del 90% de las visitas. Son sobre todo mujeres mayores de 50 años, y miren qué interesante, hay gente que va, por lo menos, no cuenten esto, no lo pongan en Extremadura, como vean que ando contando estas cosas por ahí, igual no me dejan entrar, está esperando mi madre mañana. Yo creo que esto sucede en casi todos los sitios, gente que va al menos una vez a la semana al centro de salud. Una vez al mes va al especialista, es derivado de un especialista.
una vez al trimestre, PIS urgencia, son en torno a 6.000 euros, aquí el responsable de la sanidad no sé a cuánto está, yo digo así, y cada 2 años visita un hospital. Es decir, aparte de problemas sociales, etcétera, yo no soy especialista, no voy a entrar, luego tenemos un grupo de personas que tienen problemas, que a pesar de tener, como les decía, todos los medicamentos gratis para los que se quieran, no hemos conseguido disminuir ese porcentaje. Luego, algo está ocurriendo ahí, los medicamentos no están consiguiendo resolver ese problema y probablemente es interesante plantearnos cómo podemos atajarlo. No sé si decirles esto de segunda mano noticia, no lo cuenten por ahí, pero como estamos entre médicos, nosotros enseñamos farmacología en las facultades de medicina. Yo como médico aprendí que uno tenía un problema, hacía un diagnóstico, detrás del diagnóstico tenía un tratamiento, si uno acertaba en la pregunta le suspendían, y además con una dosificación era claro, una vez que uno tenga el tratamiento, sabe que son tal producto a tal dosis a lo largo del día, perdón. ¿Es eso verdad? Claro que tenemos que seguir diciendo eso y claro que tenemos que conseguir que el sistema fisiológico del paciente se ponga a favor de la respuesta, pero en realidad el efecto farmacológico, como ven, no es en la mayoría de los casos no más del 60% del efecto terapéutico. Y aquí tenemos una de las grandes confusiones. La terapéutica es recuperar la enfermedad o al menos paliarla, es decir, conseguir restablecer el estado de salud. Y solemos confundir el efecto del fármaco con toda la terapéutica. O dicho, si quieren, de otra manera, cada vez que damos un fármaco, la probabilidad de que responda, de que realmente ejerza su efecto, por ejemplo aquí tienen depresión, no pasa del 62%. El resto no funciona. Hay otros factores donde hay algo muy fácil de utilizar y muy barato, que es el sistema fisiológico de cada uno, que está ahí. Si tienen la cabeza traspuesta la serotonina que activamos, pongámosla a favor del problema, que es lo que llamamos efecto placebo, puesto como si fuera una fuerza esotérica que viene del más allá a ayudarnos. Es sencillamente la fisiología de cada uno contribuyendo a su propia capacidad de recuperarse. Eso antes se entendía y se hacía bien. Y ojo, y no olviden que si uno no es placebo es nocebo, que es la capacidad de sufrir reacciones adversas aún en ausencia de administración de la medicación. Luego, yo cuando aprendí esto, fue cuando decidí, bueno, la propia vida que me han dejado vivir la voy a dedicar a ver si, fíjense, con que consiguiésemos aumentar un 1 o un 2% la eficacia de estos productos que gastamos tanto y tan caro, qué maravilla, ¿no? ¿Cuánto bien podríamos hacer? Pero bien, en la segunda parte no voy a contar el problema, como me ha dicho el senador, porque esto lo hacemos sin querer. Resulta que a veces los fármacos no funcionan, pero desgraciadamente en algunos casos producen reacciones adversas. Bueno, desgraciadamente, muchas veces producen reacciones adversas. Aproximadamente el 40% de los casos de la gente que tenemos en tratamiento, lo tenemos en tratamiento para un problema que se generó mientras utilizábamos un fármaco para tratar otro problema. Y ahí se encadenan lo que llamamos cascadas terapéuticas, de tal manera que como el paciente va cambiando de especialista, el primero intenta resolver un problema que genera una reacción adversa, que va a otro especialista que lo trata, incorporando otro medicamento que al final genera otro problema. De tal manera que vamos encadenando, gracias por la palabra encadenando, situaciones que nos dan la sexta causa de muertes en el mundo. En este momento son las reacciones adversas a medicamentos, es decir, la iatrogenia. Bueno, pues ahí tienen, no hay muchos estudiantes en la sala según veo, pero seguro que hay hijos y capacidad de influir. Aquí tenemos un segundo problema. Si estas herramientas que han cambiado la salud de la humanidad conseguimos disminuir el daño que causan, tenemos un amplísimo margen de mejora. Luego aquí están dos razones fundamentales. Claro que la industria, no hagamos análisis morales de la industria farmacéutica, es una empresa. Es la sociedad la que debe entender y decir que los fármacos no funcionan siempre y que además hacen daño. Los vendedores de coches no andan diciendo por ahí, si usted se compra este coche puede morir con un accidente, quedarse parapléjico y además matar a su ser amado. Uno le dice que es maravilloso, que se abriendo la ventana aquello funciona. Obviamente las empresas que promocionan sus productos, que son caros, nos van a decir que curan siempre y además no hacen daño. Es la responsabilidad de las sociedades las que deben delimitar este tema. Es decir, el planteamiento es sencillo, para una vida, si tienen alguna más que gastar, si pudiésemos disminuir mínimamente las reacciones adversas y aumentar la eficacia de estos fantásticos productos que tenemos a disposición en la humanidad en este momento, podríamos cambiar las perspectivas de salud de la humanidad, así dicho en grande, porque si no, ¿para qué nos vamos a poner con la cantidad de poesía que hay que leer? Solamente para problemas grandes, y filosofía que estudiar, por cierto. ¿Cuál es el problema?
A ver, este es otro koan difícil de resolver. Es otra de los grandes problemas que hemos creado en la farmacología, enseñada por básicos que estudian modelos experimentales en los que se calcula una dosis y esta se recomienda, de tal manera que acaba siendo asumido en la sociedad que para cada problema tenemos una dosis que es la dosis exacta. Si pudiéramos cambiar la idea que las dosis exactas no existen, muy fácil, son dosis promedios calculadas en una población de tal manera que cuando sabemos cuándo una dosis funciona en la mayoría la recomendamos y la utilizamos porque funciona para la mayoría, pero eso no quiere decir que vaya a funcionar para el 100% de la población. Por definición nos va a quedar un grupo de población para la que va a ser insuficiente y otra para la que va a ser excesiva. Es simple. O sea, si pudiésemos cambiar el término dosis exacta por dosis promedio recomendada y ser capaz de vivir con esa incertidumbre, no nos iría mal, pero eso significaría que tendríamos que empezar a estratificar la población. En términos económicos, yo no soy economista, pero claro, pueden entender que la situación que se da ahora, que es una única dosis producida en un lugar del planeta y vendida para toda la humanidad cambiando el cartón, es cambiar el modelo económico diciendo, esta es la dosis, por ejemplo, que funciona aquí para la mayoría, pero vamos a tener que preparar un régimen terapéutico para un grupo de población para la que va a ser insuficiente y otra para la que va a ser excesiva. En vez de ensayar y dársela a todo el mundo por igual, y si no pasa nada y el paciente vuelve que no fallece, pues a lo mejor le cambia el tratamiento, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Si es psiquiatra le sumará otra, no hay ningún psiquiatra en la sala, ¿verdad? Y cuando vaya mal le sumará otra. O sea, nos cuesta tanto cambiar la dosis y sin embargo tenemos asumido que prescribir más es mejor. No me digan que no. ¿Les ha pasado alguna vez que digan esto me fue mal? Quédese con uno nada más. Súbalo o bájalo un punto. No. Inmediatamente si este no te ha funcionado, te pongo este. Pero al siguiente tira, por si acaso. Que no funciona el tercero y nos acabamos. Nosotros tenemos en este momento un programa para prescriptores de más de 40 fármacos al día. Yo voy a ver a mi madre todas las tardes a la residencia y pregunto, mamá, ¿qué tenéis para comer? Y me dice, hijo, como siempre, pastillas para todas. Entonces ve uno, cada pobre anciana que parece que está en un estabulario consumidora de pastillas. Mi mamá, mi madre del alma, entiéndanme a lo que me refiero. O sea, tenemos una inmensa cantidad de productos que nadie revisa y nadie se atreve a quitarnos, sea que se moleste el especialista que le prescribió. Concepto. Vamos a intentar, si no podemos personalizar en esta vida que se nos termina, por lo menos vamos a intentar estratificar y cambiar la idea de decir, vamos a dar el fármaco promedio y antes que se mueran a los que le damos el tratamiento intoxicado porque esa dosis es demasiado alta para ellos o les pase algo a aquella gente que tiene un efecto insuficiente, vamos a intentar determinarlos en anterioridad. Esto es lo que ocurre habitualmente. Cuando mi trabajo como farmacólogo clínico es hacer ensayos clínicos. La unidad que dirijo, en el Hospital Universitario de Extremadura, tenemos 70 ensayos clínicos en este momento. ¿Qué hacemos? Mucho fase 1 es la primera vez que se utiliza un medicamento en humanos. Tomamos un grupo de humanos, administramos un fármaco por primera vez y calculamos una dosis. Esa dosis es la que llevamos a la agencia reguladora. Allí, si es conveniente la información, se registra y es la dosis que aparece como recomendada en el mercado. Es una dosis que es, como repito antes, la dosis que funciona para la mayoría. Es decir, he intentado ponerlo fácil aquí, es la dosis que nos permite tener niveles entre eficaces y tóxicos. Eso no quiere decir que en cualquier análisis que uno vea de concentraciones plasmáticas de fármacos, siempre hay alguno que se sale, son outliers, porque la dosis da niveles excesivamente altos y otros porque es bajo, solo que en el mercado se traslada esta información que es la que funciona en la mayoría. Ocurre además que cuando empezamos a utilizar el fármaco en la clínica, nunca se dan las condiciones en las que hemos obtenido la información para llevarlo al mercado, porque hacemos los ensayos clínicos en un grupo de pacientes, los que mejor cumplen, que tengan una enfermedad, que tomen pocas cosas, es decir, en un modelo que nunca se da en realidad. Mire, yo he hecho bastantes ensayos clínicos y casi toda mi vida, o mucha de ella, la he utilizado en estudios en pacientes psiquiátricos. ¿Ustedes creen que es fácil hacer un ensayo clínico en esquizofrénicos, por ejemplo, que vayan y cumplan, si ya por definición no cumplen o cumplen poco? Y además, que tomen solo un fármaco. Conocen mucha gente que tome solo un producto. La mayoría de las veces se dan una combinación de varios productos en la realidad que nunca hemos ensayado en la clínica. Idea nueva, por tanto, que me gustaría rechazar. Los fármacos nuevos no son mejores, son más desconocidos.
solo conocemos lo que le ha pasado en el grupo de gente a la que hemos expuesto experimentalmente. Cuando empezamos a utilizarlo en la vida real, mezclándolo con otros productos y otras cosas, pasan cosas que no sabemos ni tenemos previstas. Y desgraciadamente tenemos un enorme problema, una gran debilidad en los sistemas de farmacovigilancia en el mundo. Luego, por tanto, y el concepto sería, si fuéramos capaces de determinar estos dos grupos, por ponerlo simple, que necesitan dos regímenes de dosis diferentes, y antes de dárselos y esperar por si acaso no vuelven, empezarlos a tratarlos con más o menos dosis, podríamos generar un gran cambio en la salud. Pero para eso, como bien decía el profesor Carracedo, necesito biomarcadores que hagan que, como está el tiempo y como están las cosas, el prescriptor o el médico que toma una decisión esté fundamentado en un marcador objetivo que lo respalde. Porque tomarse la licencia de saltarse las guías de prescripción no es algo que cualquiera se atreva sin riesgo en un hospital. Miren, estos son datos reales de hace muchísimos años, de los años 90. Tomamos un fármaco que marca la vía principal de eliminación de los fármacos a nivel hepático, una de las principales. Por aquí, fíjense, se metabolizan, es decir, se excretan por orina después de metabolizarse en el hígado, antihipertensivos, antidepresivos, es decir, aproximadamente el 25% de los fármacos que estamos utilizando en este momento en nuestro hospital. Si uno hace un ratio entre el fármaco y el metabolito principal, es decir, la velocidad en que se va metabolizando para excretarse por la orina, aquí estarían los pacientes que uno mira en sangre o en orina y tienen la misma cantidad de fármaco que el metabolito, es decir, aquello va saliendo y se va orinando. Y esa es la dosis que recomendamos para que cuando venga la dosis siguiente corresponda a aquella que se ha orinado. Perdón, en dadas las horas yo creo que vamos a reducir el lenguaje simple. Sin embargo, y miren que esto es lo que decíamos, el 80%. Sin embargo, esto es de los años 90, de hecho, parte de mi tesis doctoral en el 86, vimos este grupo, entre los que, por cierto, yo estaba, gente que uno mira la sangre o la orina y se encuentra que no hay ningún metabolito. Aquello, si no se metaboliza, no se pega al agua, y si no se pega al agua, no se orina, obvio, ¿no? Es decir, se retiene. Si retiene, significa que el paciente se intoxica cuando llega a la dosis siguiente. Vimos esto, no sabíamos por qué le llamamos metabolizadores lentos, por ponerle un nombre, porque no teníamos ni idea lo que pasaba. Pero además, muy interesante fue este grupo de personas que uno mira la orina o la sangre y lo que se encuentra es que rápidamente, a los minutos, se ha transformado todo en metabolito. Ha desaparecido el fármaco. Es decir, cuando llega la dosis siguiente, la anterior ha desaparecido completamente. Hay periodos en que el paciente está sin tratamiento. Si el efecto del fármaco es muy necesario, nos encontramos, en este caso, periodos de falta de eficacia en esto de intoxicación. En aquella época le llamamos lentos y ultra rápidos por ponerle un nombre. De hecho, empezamos a mirar si era gente que fumaba en exceso, bebía en exceso en los años 80, imagínense, no voy a seguir. Si iban a conciertos de rock and roll pensando en factores inductores, no encontramos ninguno, lo dejamos ahí. Vuelvo de nuevo, esta es la ciencia, esos son datos del año 80. Hubo que esperar a los años 90, en ese momento yo ya trabajaba en el Instituto Karolinska de Estocolmo, y un día una enfermera, precisamente estas cosas pasan siempre igual, estaba tomando un antidepresivo, se le medía niveles y se le preguntaba, no aparecían niveles plasmáticos. Decíamos, pero está tomando la medicación, y ella decía, no, eso es la presión emocional máxima de una sueca en Suecia. Pero si es ñaja, no es ñea o ñea, no es ya. Y aquella mujer se lo tomaba. Y sin embargo no tenía niveles. Y ocurrió, aquí vienen las autorías y los lejos, mejor que no lo tome porque un día lo conté en el Comité Nobel, que estoy invitado, se montó una polémica sobre quién fue en el que aquel seminario dijo, ¿y si es que el gen se ha multiplicado? Que acaba de escribirse los Copy Number Variation en los años, todo era el año 90. No vamos a decir quién lo dijo porque les aseguro que esto es la ciencia y se generó una polémica tremenda porque yo dije que había sido uno que comentó y dice, no, a él se le ocurrió pero no terminó la frase, fui yo que en realidad estando en la segunda fila me levanté y dije, bueno, como son suecos estaban buscando el cuaderno de seminario por si apuntaron quién levantó en el turno de palabra. No se ha resuelto. En cualquier caso, se miró a aquella mujer, que es cierto, por cierto la historia es real, y sucedió que tenía 20 copias del gen que produce la enzima que genera esta capacidad metabólica. Se pudo entender entonces, claro, este grupo que nosotros andábamos buscando, el tabaco, el alcohol y los conciertos de rock and roll, en realidad no era un factor ambiental, sino personas que desarrollan un número de copias excesivo. Y si piensan biológicamente, homínidos que se han desarrollado en un esquema donde había un tóxico ambiental que tenían que excretar rápido para sobrevivir, pertenecen a este grupo. Mientras que estos son humanos
que puestos en lugares donde había un metabolito tóxico, aquellos que no tenían capacidad de metabolizar, por ejemplo yo, no producían ese metabolito y consiguieron sobrevivir. El problema es que con las migraciones los hemos ido uniendo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere esto decir, por cierto? Yo retomo lo que decía el profesor Carracedo. Fíjense, haciendo un análisis genético en este momento, voy a simplificar, aquí tendríamos a la población que tiene dos alelos funcionantes que producen la enzima que hace que un fármaco, en este caso también un producto endógeno o exógeno, se metabolice y se excrete, y es para lo que calculamos la dosis. Pero en el grupo nos va a aparecer esta gente de gen multiplicado, es decir, los herederos de aquellos que se desarrollaron en un lugar con tóxico ambiental, y vamos a tener gente que no tienen capacidad de metabolizar o de no producir metabolito tóxico. Ojo que aquí hay menos incidencia de enfermedades que se producen por metabolismo tóxico, porque aquí estoy yo, por ejemplo, de momento vivo, ¿no? Que nada es bueno ni es malo. La vida o la biología es así. Luego ya tenemos 3 grupos poblacionales, le estoy poniendo solo un ejemplo, podría haber muchos más.